Demasiadas preguntas, pocas respuestas y nada de certezas. Y es el tiempo que nos toca vivir. Frente a una planilla de Excel, y después le voy a contar por qué, recibí esta palabra de parte de Dios que quiero que llegue a tu corazón. Porque a veces hasta el Excel nos habla. Una planilla de cálculos matemáticos. Me habló tan fuerte que me di cuenta de que Dios tenía esta palabra para la familia de Aliento de Vida hoy. Y yo hoy te quiero hablar con la ayuda de Dios acerca de esto. Yo te quiero hablar a que hay demasiadas preguntas y pocas certezas. Demasiadas preguntas y muy pocas certezas. Es así como un gran profeta, un hombre que Dios trató y mucho. Hay una palabra que nosotros conocemos, que viene al caso y que nos quiere hablar, y está precisamente en el libro del profeta de su autoría, Ezequiel. Ezequiel, el capítulo 37, en el versículo 1 al 3, hay un versículo que muchos conocemos. Y en ese versículo el profeta escribe lo que le pasó y que nos puede también pasar a nosotros hoy. Dice que la mano de Jehová vino sobre él. Y qué interesante que Dios en esta tarde-noche pueda venir con su mano de poder sobre tu casa, sobre tu familia. ¿Cuántos de los que están del otro lado necesitan, anhelan ver la mano de Dios? Dice el profeta Ezequiel que la mano de Jehová vino sobre él y lo llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor. Y aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo. Y por cierto, quiero que usted preste atención, dice que eran secos en gran manera. Secos en gran manera. Y entonces iba a venir una pregunta que no viene del profeta. Va a venir una pregunta, pero precisamente de Dios. Y yo no solamente estoy hablando de las preguntas que nosotros tenemos y que no conseguimos respuestas o certezas, sino quiero hablarte de las preguntas que Dios te puede hacer buscando tu certeza, mi certeza. La pregunta de Dios fue: ¿vivirán estos huesos? ¿Vivirán estos huesos, hijo de hombre? Y dice que el profeta le dijo: Señor, tú lo sabes. Pero hay otra traducción que cuando lee este versículo dice que Dios le dice al profeta: ¿podrán estos huesos volver a convertirse en personas vivas? ¿Podrán estos huesos cambiar lo que está sucediendo para volver a ser personas vivas? Otra traducción dice: ¿crees tú? Mire en qué aprieto Dios lo pone al profeta, porque Ezequiel está mirando un escenario impactante, demoledor, destruido por todos lados, sin esperanza, arruinado. Y es Dios diciéndole: ¿vivirán estos huesos? ¿Podrán estos huesos volver a convertirse en personas vivas? Y otra traducción le dice: ¿crees tú acaso que estos huesos volverán a tener vida? ¿Qué pregunta? ¿Qué pregunta la de Dios sobre un hombre que está buscando certezas? Es como que Dios está enfrentando a su hijo para de alguna manera saber lo que había en su corazón. La incertidumbre que nos rodea es total. Nunca pensamos que tanta inseguridad iba a prolongarse en el tiempo, y eso nos está afectando más de lo que nosotros nos imaginamos. Hace mucho tiempo atrás, un filósofo, Sócrates, dijo esta frase muy interesante para apuntar. Sócrates dijo hace mucho tiempo: solo sé que no sé nada. Y algunos dicen que en la frase no estaba la segunda parte, pero muy comúnmente se ha escrito así. Y ni de eso estoy seguro. Solo sé que no sé nada. Solo sé que nada sé. Y hay momentos en nuestras vidas que parecería que
ya no tenemos ningún tipo de certeza. Parecería en nuestra vida que lo que está frente a nuestros ojos es tan duro o es tan fuerte que las certezas empiezan a desvanecer. Y entonces aquellas cosas que creímos y que abrazamos con tanta fuerza y aquellas cosas que nosotros de alguna manera creíamos que eran de determinada manera se empiezan a esfumar delante de nuestros ojos. El problema no es Dios. El problema no es Dios. El problema sigue siendo nuestro. Ya que hasta el momento nuestra fe ha estado llena, condicionada y envuelta de demasiadas emociones, resultados inmediatos y mucha, pero mucha espiritualina sin sentido ni contenido. El problema no es Dios. A Dios jamás lo vamos a encontrar desorientado. El problema no lo tiene Dios, porque Él no tiene incertidumbre en cuanto al destino y al futuro de la raza humana. Él ya lo sabe, ya lo escribió, ya lo dijo inclusive. Pero como la palabra nos enseña que Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos, como Dios, nuestro Dios es eterno, para Él no hay misterios, no hay misterios ocultos, no hay preguntas sin respuestas. ¿Cómo nos gustaría ser como Él? ¿Cómo nos gustaría tener todas las respuestas y todas las certezas? Y aunque parezca mentira, el ser humano fue diseñado para eso. Pero el pecado lo dañó, el pecado lo lastimó. Y entonces ese conocimiento le fue vedado. El problema no es Dios. El problema lo tenemos nosotros, que durante mucho tiempo y sin darnos cuenta, nuestra fe estuvo muy anclada en las emociones, en los sentimientos, en los resultados. Es como que si no veíamos resultados o como si Dios no nos responde, entonces parecería que esa fe tiene problemas. Demasiada espiritualina, me refiero a esos conceptos místicos y que muchas veces nos trasladamos a otros mundos sin darnos cuenta que Dios nos puede mostrar su poder aquí y ahora, en lo cotidiano, en lo real, en lo momentáneo. La pregunta que a mí me gustaría dejarles en esta noche es si nosotros pensamos que podremos sobrevivir y permanecer y hasta cambiar nuestra historia así. Todos los que me están mirando del otro lado y los que estamos acá, necesitamos cambiar las cosas que nos rodean. Necesitamos modificar nuestro entorno y sentimos que en este momento tan particular que nos toca vivir, necesitamos ver el poder de Dios. Necesitamos vislumbrar, necesitamos certezas, seguridad. Cuando queremos buscar lo que significa la palabra certeza, dicen los diccionarios que certeza es el conocimiento seguro. Es el conocimiento seguro y claro de algo. Es la firme adhesión del pensamiento a algo conocido sin temor a errar. La certeza es lo que te lleva a estar tan seguro que no existe lugar a duda a que te estás equivocando. La certeza es ese conocimiento que te da la seguridad de saber que Dios no nos ha abandonado ni te ha abandonado. Certeza. Certeza es tener la paz de que a pesar de lo que pasa a mi alrededor, todo estará bien. Certezas. Después de todo, certeza es lo que Jesús le quiso transmitir al Padre desesperado de ese muchacho que se arrojaba en el fuego, en el agua, que muchas veces lo salvó de la muerte, y que yendo a los discípulos para que puedan hacer algo y no pudiendo hacer nada, otra vez la frustración, otra vez el quebranto, otra vez volver a los mismos dolores, volver a las mismas tragedias, volver al pensamiento de que aparentemente todo iba a continuar igual. Pero sin embargo Jesús lo mira fijo a ese muchacho y le dice: si puedes creer, al que cree, todo le es posible. ¿Qué le transmitió Jesús? Jesús le va a transmitir certezas. Le va a decir si tenés la seguridad del pensamiento. Si en tu vida no hay un átomo de duda, sino que es un conocimiento que te va a llevar a la plena seguridad, esto puede cambiar. Tan sencillo de decir y tan difícil de vivir.
Después de todo, cuando hablamos de certeza, hablamos lo que dice el apóstol San Pablo a los Corintios, que le dice, porque la palabra de la cruz es locura para los que se pierden, pero para nosotros, los que nos salvamos, es poder de Dios. Pablo está diciendo, yo tengo la certeza que el mensaje que predico, para muchos será una locura, pero para mí es poder sobrenatural. Es el poder sobrenatural que me puede llevar de victoria en victoria. Es el poder de Dios. Y es la certeza. Pero la fe durante mucho tiempo estuvo basada en muchas emociones, demasiada espiritualina y poca certeza. Porque tan pronto como los acontecimientos nos empiezan a pegar, vamos abandonándola y no nos damos cuenta que Dios es el mismo. Es Juan el que dice porque todo lo nacido de Dios vence al mundo. No hay un poder mayor que el poder de Dios en el mundo. Todo lo que nace de Dios puede vencer al mundo. Y Juan, cuando habla esta palabra, habla no solamente de lo que pasa a nuestro alrededor, sino del pensamiento del mundo. Y entonces Juan dice, porque todo lo nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Certezas. Por eso cuando el escritor a los hebreos tiene que describir la fe, la describe con certeza. Después, la fe, la certeza. La certeza es el conocimiento seguro y claro, firme en Dios. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Dios es el que le hace la pregunta a Ezequiel. Dios le dice a Ezequiel, si lo haríamos en idioma argentino, aquellos amigos de Centroamérica que se ríen mucho de nuestra manera de hablar, ¿no? Como nosotros quizá también de ellos. Pero si estaría argentino, yo me imagino que Dios le dice a Ezequiel, che, ¿qué pensás? ¿Vivirán estos huesos? Es la pregunta de Dios, buscando en Ezequiel certezas, buscando en el profeta a ver si creían lo que decía creer. Es como que Dios empezó a rascarlo un poco a Ezequiel y le mostró la situación tan cruda y real. Le mostró un valle de huesos secos y en gran manera no había duda que estaban bien secos, como estamos todos los argentinos. Y como de alguna manera nos está rodeando. Y entonces Dios le dice a Ezequiel, che, ¿vos qué opinás? ¿Vivirán estos huesos? ¿Habrá posibilidad de que pase algo? Dios estaba buscando en Ezequiel certezas. Quería ver hasta dónde Ezequiel estaba parado en una certeza. ¿Creemos en lo que decimos creer? ¿O sencillamente eran amuletos religiosos que cantábamos, decíamos, en estas butacas hoy vacías, pero llenas de gente durante muchos años? Estuviste gritando, hablando, confiando, creyendo. Pero ya es 1 año y medio de pandemia. Y no hay corazón que lo aguante. ¡Qué extraña cosa nos está pasando que esto se dilata en el tiempo! Y como un azote que golpea y golpea y golpea, parece que nuestra fe se va zamarreando y Dios se nos acerca como Ezequiel y nos dice, ¿será que podrá vivir estos huesos? ¿Creemos en lo que decimos creer? ¿O son frases hechas? Detesto las frases hechas. Me enojan las frases hechas. Me enojan las frases que decimos y repetimos porque caen bien o suenan lindos, pero que están lejos de nuestra realidad. Dios se acercó a Ezequiel y le hace esta pregunta porque un verdadero escenario de llorones y melancólicos lo rodeaban. El escenario que rodeaba a Ezequiel era un escenario triste, de melancólicos crónicos, que el salmista lo pinta de perfección, porque si bien tenía muchos motivos, demasiados motivos para estar triste, también tenía más motivos para llenarse de esperanza y de alegría. El salmista lo va a retractar en el Salmo 137. En el Salmo 137
dice que contaba la experiencia de los que habían estado ahí en la escena de Ezequiel. Y te voy a meter un poquito en la historia. Dice que ellos se ponían junto a un río. Y dice, junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y llorábamos, acordándonos de Sión. El recuerdo de los buenos tiempos es lo que más nos destruye. Cuando nos iba bien, cuando nos podíamos juntar por las casas a comer asados, cuando podíamos venir a la iglesia y podíamos hacer y recordábamos. Dice que ellos ahí en el cautiverio se sentaban a llorar acordándose de Sión. Colgamos en medio de los sauces nuestras arpas, y los que nos habían llevado cautivos nos pedían que cantásemos, y los que nos habían asolado nos pedían alegría, diciendo, cantadnos algunos de los cánticos de Sión. Y dice que ellos decían, ¿cómo cantaremos cántico de Jehová en tierra de los extraños? ¿Cómo podremos adorar a Dios si hoy ya no estamos en la iglesia para que nos dirijan, para que nos ministren? ¿Cómo estaremos alegres con todo lo que nos pasa? Tenían muchos motivos para estar tristes, tenían muchos motivos para estar frustrados, pero ¿dónde estaba la certeza? El conocimiento seguro. Si alguno de ellos hubiera contado los años, como los contó Nehemías o como lo contó Esdras, se hubieran dado cuenta que estaban prontos a ser liberados. Pero no había certezas. Lo que lo rodeaba a Ezequiel era eso, y el salmista lo describe, también lo describe en el Salmo 126. Cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán entre las naciones, grandes cosas ha hecho Jehová con estos, grandes cosas ha hecho Dios, estaremos alegres. En realidad lo que el salmista 126 en su salmo decía es que no estamos alegres, no estamos gozosos, estamos enojados, estamos frustrados, no tenemos sueños, estamos frente al horror. Y Ezequiel estaba ahí. Permítanme contarles que los deportados al exilio se dieron en 3 etapas. 9 años atrás de Ezequiel, la primera deportación que el rey de Babilonia se llevó de Jerusalén, se llevó a la casta, a los príncipes. Se llevó a la alta alcurnia, a los más educaditos, a los de mucho dinero, a los de renombre. Y en esa primera deportación se fue Daniel. Si usted lee el libro de Daniel, se va a dar cuenta que Daniel era uno de los príncipes, de los que no tenían tacha alguna, de los que tenían buen conocimiento, buen porte, y fueron seleccionados para ser probados por Nabucodonosor. O sea que Daniel va en la primera deportación. En la segunda deportación, 9 años después, los caldeos se llevan a la clase media, a la clase trabajadora, a la clase de medio porte, a los que no todos tenían letras, ni todos tenían lengua. Lengua me refiero al estudio de la lengua. Y ahí fue precisamente Ezequiel. Ezequiel, cuando llega a Babilonia, Daniel hacía 9 años, estaba ahí. Y hacía aproximadamente 6 años que Daniel ya estaba en la corte de Nabucodonosor, a través de su manifestación y de la interpretación de los sueños de Nabucodonosor. Pero Jeremías se había quedado en Jerusalén con la clase más baja, con los pobres, con los humildes, con los ancianos, con los enfermos, con lo que dejaron para lo último, para llevarse, porque no valía la pena llevarlos de esclavos porque estaban destruidos, enfermos o necesitados. Mire qué impresionante relato la Biblia nos deja 3 grandes profetas. Daniel estaba en la corte de Nabucodonosor. Ezequiel estaba en el campo de los refugiados llorando con el pueblo. Y Jeremías estaba en Jerusalén resistiendo, en la resistencia con los más pobres. Los 3 contemporáneos, los 3 se conocían. Y de hecho que se cree que Ezequiel era fiel discípulo de Jeremías. En esa situación, en ese lugar, en ese llanto que lo rodeaba, cuando usted empieza a leer el libro de Ezequiel, la Biblia nos dice que estando en medio de los cautivos, los cielos se le abrieron. ¿Te acordás la palabra que compartimos el domingo pasado? Mirar al cielo.
Dice la Biblia en Ezequiel capítulo 1 que estando en medio de los cautivos junto al río, el río de la queja, el río del lamento, el río del dolor, de la frustración, el río donde los sueños no estaban, el río donde sepultaron todos sus sueños, nunca se dieron cuenta cuán cerca estaban de la libertad. Y puede ser que en los ríos de Babilonia enterraste tus sueños. Y puede ser que en los ríos de Babilonia colgaste tus arpas. Y puede ser que en los ríos de Babilonia las malas noticias sepultaron tu fe. Pero Dios hoy te viene a decir, si sos capaz de creer que estos huesos van a vivir. ¿Qué opinás, Ezequiel? ¿Será que estos huesos vivirán? Entonces veremos lo que tuvo que aprender Ezequiel. Yo no tengo el tiempo hoy para hablarles de todo el libro, léalo en su casa, apasionante. El capítulo 1, del verso 1 al 3, te va a dar el bosquejo general de todo el libro. Entonces en el capítulo 1, verso 1 dice que aconteció que están en año 30, en el mes cuarto, a los 5 días más, que estando en medio de los cautivos, la primer lección que Ezequiel tuvo que vivir es bienvenido al planeta Tierra. Bienvenido al planeta Tierra. Ezequiel era discípulo de Jeremías. Cuando llegó a Babilonia, uno de sus compadres ya estaba ahí gobernando. Y sin embargo, de un ondazo lo bajaron a tierra. Jamás Dios quiso que su pueblo se eyecte de la realidad humana. Es más, Jesús anduvo con los pies sobre la tierra, viviendo como el resto de los mortales. Jesús, cuando cuestionaban a Juan, dijeron, ¿qué vinieron a ver? ¿Qué vinieron a ver cuando vinieron a ver a Juan? ¿Vinieron a ver a un hombre rico, a un hombre poderoso? Eso están en los palacios. ¿Pero qué vinieron a ver? Jesús se identificó con la gente y caminaba con la gente. Es más, era tan normal, era tan natural, que la gente no podía creer que era el Hijo de Dios. Porque de repente veían los religiosos que se juntaban en las sinagogas con flecos largos, colgaban los flecos de la palabra, con vestiduras esplandecientes, con un montón de ornamentos, discutiendo sus estatutos internos, y Jesús caminaba por la calle en sandalias, en las calles polvorientas de Jerusalén, y llevaba la palabra y tocaba a los enfermos y liberaba a los oprimidos. Era demasiado normal. La primera lección que Ezequiel tuvo que vivir es bienvenido al planeta Tierra, Ezequiel. Acá, donde están las necesidades más crudas, donde podés ver el dolor frente a frente, face to face. Y entonces será que Dios tiene respuesta para esto. Bienvenidos al planeta Tierra. Es donde de repente te enterás la noticia más cruel que podemos recibir. Una nación, un país como Argentina, sumido en la pobreza, en la peor pobreza de su historia. Nuestros niños, el 70% de los niños de la provincia de Buenos Aires están debajo del límite de la pobreza. La ignorancia más cruda azota nuestra nación, y ahí en el planeta Tierra Dios te dice, ¿vivirán estos huesos? Nosotros leemos estas historias y decimos, y el profeta le dijo, te quiero ver a vos ahí. Lo primero que tuvo que aprender es que ahí, en el planeta Tierra, donde el dolor es dolor, donde la necesidad azota y donde no hay solución, solo nos sentamos a llorar nuestra desgracia si los sueños se mueren. Ahí, exactamente ahí, en la misma necesidad es donde Dios puede manifestar su gloria, donde Dios puede hacer algo distinto. Y a pesar de que el hueso esté seco, el valle sea seco en gran manera, Dios puede hacer algo.
Y Dios puede hacer algo en nuestra nación, y Dios puede hacer algo en tu familia, y Dios puede hacer algo en tu trabajo, y Dios puede hacer algo en este medio. Demasiadas preguntas y pocas certezas tiene el pueblo de Dios. ¿Dónde está el Dios que hemos creído? Es Eliseo que al borde del Jordán, tomando el manto de Elías, dijo: ¿dónde está el Dios de Elías? Muchas veces me encontré con los ojos llenos de lágrimas de mi padre diciendo: y al final de cuentas, ¿en qué creemos? Y eran años tan duros como los que estamos viviendo. Parecería un chiste, pero Dios le dice al profeta: ¿qué opinas? ¿Vivirán estos huesos? Dice en el capítulo 1 que aconteció en el tiempo tal que estando en medio de los cautivos, Dios no lo extirpó, no lo puso en un monasterio, no lo puso ahí orando adentro de un campanario. Por eso le he pedido a los muchachos, a los colegas, a los pastores: vayan al llano. Hace 20 años atrás Dios me dijo: anda al llano. Tu gente te tiene que ver trabajar. Ponete a trabajar y demostrarle que se puede. Se lo enseñaste durante 15 años, ahora baja al llano y mostralo. Y fue difícil para mí. Yo andaba visitando las naciones, ministraba miles y miles. Y cuando Dios me dijo esa palabra, terminé de peón de albañil. Entonces me tuve que tomar un subte a las 5 de la mañana, 6 de la mañana, como el resto de los mortales. Ahí no tenía un ejército que me servía: siervo de Dios, siervo. ¿Vieron el léxico que tenemos en las iglesias? ¡Oh, el siervo! Y yo andaba por las naciones y tenía un ejército que me rodeaba y me ayudaba y me mimaba y me daba lo mejor y me hacía presente. Y de repente me encontré a las 6 de la mañana yendo de ventanita. No sé si en tu país se ve, pero aquí se ve. Decíamos banderita. ¿Qué significa banderita? Cuando el colectivo estaba lleno, cuando el transporte público estaba lleno, nos colgábamos y viajábamos colgados en el aire. Y después de 12, 14 horas de trabajo, volver a casa, 2 horas de viaje, maltratado, mala paga. Ahí en el planeta Tierra. Ahí donde ves la realidad del pueblo que te rodea, si sos capaz de vivir lo que decís que vivís. Estando en medio de los cautivos, los cielos se abrieron y vi visiones de Dios. Y vino la palabra de Jehová sobre mí y vino allí la mano de Dios sobre mí. ¿Qué cosas experimentó Jeremías? A pesar de lo que lo rodeaba, los cielos se abrieron. Cuando los cielos se abrieron, vio la visión del trono de Dios. Se enfrentó a la autoridad misma de Dios. Vino la palabra que lo sanó y vino la mano que los llevó a vivir el milagro. Este es el tiempo de la certeza. ¿Será que podrás vivir en medio de este desastre lo que Dios te dijo? Lo primero que tuvo que aprender Ezequiel es que él estaba en el planeta Tierra, y ahí es donde tiene que funcionar lo que crees. Y quizás fuiste demasiadas veces a enterrar tus sueños porque escuchaste a los llorones de turno, a los llorones que están todo el tiempo lamentándose, a los que dicen: ay, cómo extraño ir a la casa de Dios, pero cuando había tiempo para venir a la casa de Dios te quedaste comiendo un asado. A esos que ahora lloran y lamentan porque las clases bíblicas no están, pero cuando estaba el tiempo te quedabas durmiendo la siesta. A esos, sin embargo, Dios le dice: vivirán estos huesos. Porque a pesar de que el llanto que nos rodea y los sueños que se pierden, Dios está al control y te viene a preguntar si sos capaz de creer que nuestro país se va a levantar. Si sos capaz de creer que hay solución, si sos capaz de creer todavía que Él es tu proveedor. En el planeta Tierra, embarrados hasta la cintura en el fango de la matanza, estamos dispuestos a creer que Dios va a cumplir su propósito.
Lo segundo que tiene que aprender Ezequiel es que las preguntas las hace Dios. Las preguntas las hace Dios, muchachos. Demasiadas preguntontas. Demasiadas preguntas les hacemos a Dios. ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué viene esta pandemia? ¿Y por qué? ¿Y para qué? ¿Y por qué? ¿Y para qué? ¿Y cómo? Entonces nos paramos delante de Dios y le decimos, ¿y por qué? ¿Y por qué, Señor, me haces pasar? ¿Y para qué? ¿Y cómo? Demasiadas preguntas les hacemos a Dios. Preguntas que, por otro lado, si miráramos para adentro, si podríamos hacer una introspección positiva, si tomaríamos un tiempo para meditar nuestras acciones, nuestras decisiones, demasiadas de esas preguntas ya tienen respuesta. No necesitas a un pastor que te la explique. Vos sabés. Y demasiadas respuestas están ahí en tu ser interior. Pero sin embargo nos acercamos a Dios y le hacemos las preguntas. Le queremos hacer todo el tiempo preguntas a Dios. Y lo que vas a tener que aprender, que las preguntas no las haces vos. Y eso también es aceptar el señorío de Dios. Porque es Dios que le dice a Ezequiel, ¿qué opinas, che? ¿Vivirán estos huesos? La propuesta es de Dios. Y el profeta se queda como diciendo, bueno, así como Pedro cuando Jesús le hace las preguntas. Pedro estaba acostumbrado a hacer las preguntas. Pero cuando entendió el señorío de Dios, fue Jesús que le preguntó, ¿me amas? No, las preguntas las hace Dios. Tendríamos que volver un poquito, porque me parece que no estamos entendiendo las cosas. Dios le preguntó al hombre, ¿dónde estás tú? ¿Por qué te estás escondiendo? Es Dios, el Señor, el que hace las preguntas. Job hacía demasiadas preguntas a Dios. Le hacía preguntas de por qué él estaba viviendo el dolor que estaba viviendo y por qué hizo lo que hizo. Y le preguntaba y le argumentaba a Dios hasta que Eliú trató de defenderlo a Dios. Pero cuando Dios se reveló a Job en el capítulo 39, dice que Dios le dice a Job, ¿quién es este que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Ahora ciñe como varón tus lomos, yo te preguntaré y tú me responderás. No, querido, estás equivocado, las respuestas las damos nosotros. El que pide pregunta es el que manda. El que pregunta tiene la autoridad. Es el que te dice, ¿por qué estás donde estás? Es el jefe, es el dueño. Que dice, ¿por qué estás haciendo esto? ¿Por qué haces? ¿Por qué vas? ¿Por qué venís? Y el que tiene que dar respuesta somos nosotros. Pero parecería al revés la historia. Y entonces Dios lo lleva a Job y le muestra la creación. No tengo el tiempo, pero le muestra la creación. ¿Dónde estabas tú cuando yo puse todo en orden? ¿Dónde estabas tú cuando fue fundada la tierra? Hámelo saber. Hazme saber dónde estabas cuando yo puse fundamento al mar, cuando yo hice esto, lo otro. Entonces dice que Job, después que escuchó todo esto, dijo, yo hablaba lo que no entendía, cosa demasiado. No te olvides que las preguntas las hace Dios. Y eso también tendrás que aprender. Ezequiel tuvo que aprender que las preguntas las hizo Dios. Y que nosotros tenemos que tener la respuesta adecuada para mostrar nuestra certeza. No es que Dios no sabe tu certeza. Quiere saber si crees lo que decís creer. Vamos, Ezequiel, ¿vivirán estos huesos? Lo tercero que tuvo que aprender el gran profeta Ezequiel, que hay condiciones. Y como todo en la vida, hay condiciones. Condiciones. Dios le dice a Ezequiel que estaba dispuesto a mostrar su mano de poder como nunca antes se había imaginado. Pero había condiciones. Dios le iba a mostrar la mano de Dios. Y escúcheme bien. La mano de Dios creó el universo. La mano de Dios hizo posible todas las cosas. Y cuando hablamos de la mano de Dios, no lo hablamos de manera literal, sino la ejecución de Dios. Dios le está diciendo a Ezequiel que su mano lo va a mover, que su mano va a hacer algo grande y que le va a demostrar una obra extraordinaria que jamás se le imaginó. Le va a mostrar cómo esos huesos secos entrarán a la vida, cómo los tendones empezarán a subir por los huesos y cómo ese montón de ruinas se transformará en un gran ejército. Pero había una condición. Y la condición es impactante. Dice el libro de Ezequiel
que la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu. O sea que Ezequiel iba a ser testigo de la mano de Dios, pero para ser testigo de la mano de Dios, él tenía que estar en el espíritu. Para poder vivir la mano milagrosa de Dios, tendrás que estar en el espíritu, vivir en el espíritu, caminar en el espíritu. Por eso a los discípulos, preocupados porque se iba el maestro, Hechos capítulo 1, verso 8, un versículo muy conocido, pero recibirán poder cuando vengan sobre ustedes el Espíritu Santo. Está hablando de otra dimensión. No está hablando de lo natural, de lo cotidiano, de lo normal. Es normal que las cosas pasan, lo que está pasando. Pero Dios quiere llevarte a lo sobrenatural. Lo sobrenatural es que en este momento, frente a tus ojos, ese valle de huesos secos se transforme en vida, en un ejército. Lo sobrenatural es que las cosas cambien para bien. Entonces tu carácter va a cambiar. Por lo sobrenatural, por el Espíritu de Dios. Porque no es con ejército, no es con espada, sino con el Espíritu Santo. Dice que la mano de Dios vino sobre el profeta y lo llevó en el Espíritu. Nunca podrás vivir la mano de Dios si no vivís en el Espíritu. Nunca lograrás que la mano de Dios se manifieste si el Espíritu no es una realidad, una vivencia en tu vida. El Espíritu Santo es real, está aquí y a tu disposición. Y será por eso que el apóstol San Pablo, los romanos, le dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y es paz. Escúcheme, présteme atención. Pablo le está diciendo, si seguís pensando en la carne, te vas a morir. Si te vivís ocupando de la carne, vas a morir en eso. En lo natural, en lo cotidiano. Si seguís pensando como piensa la carne, ¿cómo piensa la carne? Tu yo, tu alma, tus emociones te dicen esto no va a funcionar, esto se va a caer, nos vamos a morir todos. Me dijo un hermano esta semana, nos vamos a contagiar y a morir todos. Y yo te reprendo, Satanás. Morirán los que Dios quiere y los que Dios tiene en su propósito. Pero no nos vamos a morir todos. Y me decía un empresario hace unos días atrás, y vamos a terminar todos pobres, todos fundidos. Yo decía dentro de mí, te reprendo, Satanás. Pero los que piensan en la carne, actúan en la carne. Ese no es el problema que un filisteo hable así. El problema es que usted es nacido del Espíritu. Y esta es la hora, y la hora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, no en la carne. Adorar a Dios en el Espíritu, andar en el Espíritu, caminar en el Espíritu. No es caminar en la carne. La carne te mata, pero el Espíritu te da vida. El Espíritu te vivifica. Por eso el apóstol San Pablo dijo, no se embriaguen en vino, sean llenos del Espíritu Santo. El mismo apóstol Pablo le va a decir a los efesios, no contristen al Espíritu. Y le va a decir a los de Tesalonicenses, no apaguen el Espíritu, deje que la llama arda, que el Espíritu te incendie. Escúcheme bien, estamos en el planeta Tierra. Las preguntas las hace Dios. Hay condiciones para ver su mano. Y por último, con esto quiero terminar y por favor denme unos minutos. Mire lo que dice ahí. Sos el instrumento. Dios pudo haber usado ángeles. Dios pudo haber creado una raza superior. Dios pudo haber creado personas que no se equivoquen. Pero extrañamente, algo que nunca podemos explicar es que Dios siempre quiso y seguirá usando hombres tan limitados, tan pequeños, tan frágiles, tan llenos de dudas por momentos, tan errados frente a muchas cosas. Dios sigue usando hombres.
Y Dios le muestra el panorama a Ezequiel y le muestra que el único que puede cambiar eso es Él. Que el único que puede modificar toda esa situación es Él mismo. Y le da 3 órdenes claras. Y me gustaría que en su casa busquen su Biblia, Ezequiel 37, porque la primera orden que le da es que le dice que Él está dispuesto a cambiar radicalmente su estado. En el capítulo 37 me dijo: hijo de hombre, profetiza sobre estos huesos y dile: huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne y cubriré la piel y pondré corazón espíritu y viviréis y sabréis que yo soy Jehová. Profeticé pues como me fue mandado y hubo ruido mientras yo profetizaba y aquí un temblor y los huesos se juntaron cada uno, hueso con hueso, y miré y aquí que había tendones sobre ellos y carne subió y la piel cubrió por encima, pero había en ellos una necesidad, no había espíritu, pero de repente ve. Yo no me quiero imaginar lo que habrá sentido Ezequiel, pero de ese derrumbe, de esa desgracia, Dios le dice: profetizá sobre la ruina. La primera orden: profetizá sobre la ruina para que la ruina cambie. Profetizá para que haya cambios sustanciales. Habla palabra viva para que cambie la circunstancia, y la circunstancia cambió. Por eso, mi hermano, es tiempo de profetizarle a los huesos secos. Es tiempo de hablarle a la ruina y decirle que va a cambiar. Es tiempo de decir que los huesos van a llenarse de carne. Lo primero que Dios le dijo es que algo iba a cambiar radicalmente su estado. Y yo me animo a creer que pronto Dios nos permitirá, por un espacio y un breve tiempo, producir el gran cambio y el gran avivamiento de almas arrepentidas a los pies de Dios, porque estos huesos vivirán. La segunda orden que Dios le da es que tiene sentido, que los va a llenar de vida y le va a dar propósito. Lo segundo que le dijo es: profetiza al espíritu. Primero le dijo: profetiza la ruina, y ahora le dice: profetiza al espíritu. Y di: espíritu, ven de los 4 vientos y estos huesos vivirán. Y entonces profeticé como me fue mandado, y vino el Espíritu de Dios sobre esos huesos que se habían llenado de carne, y de golpe se transformaron en un ejército de pie. Un destino y un propósito. La segunda orden: profetiza al Espíritu para que el Espíritu sople de los 4 vientos. Y si hay algo que necesita nuestro querido país, es que el Espíritu de Dios venga de los 4 vientos, y el Espíritu Santo va a traer vida aún en medio de la muerte. Y para terminar, Dios le dice que haga algo para restaurar todo y para recuperar lo perdido. Nada se perdió. Nada se perdió. Porque entonces va a recibir la tercera orden. Primero le dijo que profetice a los huesos, después le dijo que profetice al espíritu, y después le dice: he aquí el pueblo de Israel. Le va a hablar a su nación, le va a hablar a sus hijos, a los que creen en él. Y esta palabra es para vos que crees, vos que sos su hijo. Dice: ellos dicen: nuestros huesos se secaron, Argentina se secó, el país se derrumbó, pereció nuestra esperanza. Estamos ahí con los llorones gritando: pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. No hay futuro en esta nación. Entonces Dios le dice a Ezequiel: profetiza sobre mi pueblo. Primero sobre los huesos, después sobre el espíritu, y ahora le dice: profetiza, hijo de hombre, y dice: así dicho Jehová: he aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestra sepultura y traeré de las tierras lejanas. Sabréis que yo soy Jehová cuando abra vuestro sepulcro y os saqué de vuestra sepultura. O sea, de la misma muerte los voy a levantar, y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabráis que yo Jehová hablé y yo lo hice. Yo te voy a restaurar todo lo que perdiste. Y te voy a levantar de la muerte. Y entonces sabrán que yo lo hago. Oiga, en semejante ruina de dolor, en toda la deportación,
como te conté, Daniel en el palacio, Ezequiel en el campo, Jeremías estaba llorando con el pueblo más pobre. Y Dios le dice a Jeremías, ¿sabes una cosa? Quiero que te vayas y te compres una propiedad y la escritures, porque va a haber futuro todavía en esta nación. ¿Cómo se hace para creer semejante locura? ¿Cómo se hace para apostar al futuro en medio de tanto derrumbe? Profetiza a la ruina y cambiará la circunstancia. Profetiza al Espíritu y va a haber vida y propósito. Y profetiza sobre mi nación, sobre mi pueblo, mis escogidos, los que creen en mí, porque hasta de los sepulcros los voy a levantar. Certezas. Certezas. Dios te necesita para cambiar tu historia y también de quienes te rodean. No lo podrá hacer sin vos. Dios te necesita para cambiar la historia. Dios me necesita para levantar estos huesos secos. Y Dios hoy me pregunta, ¿vivirán estos huesos? Porque la consigna, sobre todas las consignas, será lo que Dios termina en el capítulo 37. Y sabrán que yo soy Dios. Y sabrán que yo soy Dios y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis. Y os haré reposar sobre vuestra tierra y sabréis que yo Jehová hablé y lo hice. Si Él lo dijo, lo hará. Por eso en esta noche, en este tiempo, Dios está buscando certezas en su pueblo. Dios está buscando dentro de tu corazón si crees lo que decís creer. Porque si decís que crees, es tiempo que lo hagas. Dios está buscando en tu vida la certeza, la plena convicción, la seguridad. Y Dios hoy te pregunta, ¿vivirán estos huesos? ¿Será posible cambiar tanta ruina? ¿Te echarás debajo de los sauces a llorar con los demás? ¿A quejarte y a sepultar tu sueño? ¿O te pararás frente a este valle para cambiar tu circunstancia? ¿Te pararás frente al Espíritu para que el Espíritu traiga vida y cambie tu destino? Y sobre todo, para que todo lo que hayas perdido, hasta tu sueño inclusive, hasta tu propósito, tu destino, hoy lo saques de la sepultura, porque entonces sabrás que Jehová es Dios. Y yo quiero terminar en esta noche. Yo le decía a Dios, yo me abrazo a vos, Señor. ¿Por qué le dije que este mensaje salió de una planilla Excel? El equipo de administración me mandó la planilla como me manda todos los lunes, todos los martes, y ahí encontré que era para prender la luz de este edificio, de este precioso edificio. Tenemos un presupuesto como de 300,000 pesos solo para prender la luz al principio de mes. Y en esa planilla veo que solo ese hermoso Zoom que hemos hecho un poco antes de la pandemia requiere de un presupuesto de casi 100,000 pesos todos los meses. Ese querido Zoom lo hemos proyectado para hacer un montón de estacionamiento para los autos porque ya no teníamos dónde meterlos acá enfrente. Allí preparamos una hermosa cocina, una cocina espectacular para producir alimentos que hoy está vacía. Ahí está un enorme salón para que los jóvenes hagan sus reuniones todo el tiempo, para que los matrimonios hagan sus cenas, para que las mujeres hagan sus encuentros, los hombres sus encuentros, y ahí está vacío. Podría decir, la crisis vino, ¿por qué no entregamos la llave? Se terminó, no lo necesitamos. Allí está el Zoom, para que nuestros hermanos de Acción Social trabajen y tengan todo lo necesario, porque nos proyectamos, porque pensamos en el mañana. Y frente a esa planilla de Excel me quedé pensando que estos huesos vivirán y que no importa el presupuesto que tenga, jamás hemos pedido un centavo, nunca los necesitamos porque Dios siempre nos respaldó.
Y yo en esta noche tengo palabra de Dios para mi querida iglesia. Tengo palabra de Dios para mi querido pueblo. Quédense en paz. Dios traerá descanso. Estos huesos vivirán y aún de la sepultura saldremos adelante. Por eso lo sostenemos, lo limpiamos, lo cuidamos. Por eso esta casa, si usted vendría hoy, se daría cuenta que está como siempre, impecable. Porque seguimos creyendo que estos huesos vivirán y que esta crisis no podrá con nosotros